Conozcamos nuestra historia, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura. Radio Luz presenta Fe y Cultura. Fe y Cultura. Un programa que disfrutará todas las noches de los sábados de 9 a 10, bajo la conducción del licenciado Raúl Méndez Meléndez. Queridos amigos, muy buenas noches. Gracias por su fiel sintonía a este su programa Fe y Cultura que Radio Luz les ofrece semanalmente. Estamos llevando a ustedes el rescate de los valores nacionales, valores culturales, valores familiares. Tengo que comenzar el programa haciendo un mea culpa. A finales del año pasado, tuve la oportunidad de conocer a una sobrina de un insigne salvadoreño a quien yo no conocía. Básicamente, para mí era una persona, y por eso digo mea culpa, desconocida. Sin embargo, tuve la oportunidad de conocer a los hijos de este gran hombre, de este gran salvadoreño, y conocer a través de ellos y a través de otras personas que me hablaron de don José Napoleón Rodríguez, y pude conocer y admirar su obra. José Napoleón Rodríguez es un afamado compositor y director musical. Epicentino, originario del departamento de San Vicente, y creo que los salvadoreños nos podemos sentir y debemos sentirnos orgullosos de que en nuestra patria existan gentes como José Napoleón Rodríguez, que han dejado huella no solo en el ámbito musical nacional, sino que también en el internacional. Esta noche tenemos a uno de sus hijos, a quien tuve el placer de conocer. Él se llama Fausto y está con nosotros para hablar sobre José Napoleón Rodríguez. Don Fausto, muy buenas noches. Bienvenido a este su programa Fe y Cultura. Gracias por la invitación. Bueno, don Fausto, José Napoleón Rodríguez, como usted acaba de oír, para mí era una persona desconocida. He hecho un mea culpa, pero quisiera que nuestro público, que a lo mejor está en la misma situación que yo, pues la misión nuestra es dar a conocer la vida y la obra de este insigne salvadoreño. Usted, como descendiente de don José Napoleón Rodríguez, nos podría tal vez contar a dónde nació y cómo fue la vida familiar que usted tuvo alrededor de su padre, don José Napoleón. Pues él nació en San Lorenzo, departamento de San Vicente, unos pueblecitos que están al norte, en las cumbres. Son contiguos a San Esteban Catarina, pueblos hermanos ahí, ¿verdad? Él nació en una casita que estaba frente a la plaza, en la esquina nororiente. Ahí nació. El papá de él era don Rómulo Rodríguez, músico, tubista famoso que estuvo en muchas bandas. Entonces, el abuelo descubrió que su hijo tenía vocación musical. Entonces empezó a darle clases de solfeo. Él fue su primer maestro. Entonces, en 1910, el abuelo Rómulo estaba de alta en la banda de San Vicente. Entonces dispuso que él
niño tenía que tener otros maestros otros maestros de categoría. Y por eso se trasladó a vivir con su familia a San Vicente y inmediatamente lo matriculó en la escuela de don Carlos Martínez Castro. ¿En qué año nació su padre? ¿Cuál es la fecha de nacimiento de su papá? El 24 de julio del 1901. Ya. La familia, usted habla de su abuelo Rómulo, pero nos gustaría que nos dijera cómo fue el hogar en el que nació José Napoleón Rodríguez y cómo fue también el hogar que formó José Napoleón Rodríguez, del cual usted es uno de los descendientes que él tuvo. Pues el hogar de los abuelos, una familia en el pueblo, ¿no? San Lorenzo es un lugar tranquilo, muy bonito. Entonces ellos vivían ahí. Y el abuelo lo nombraban director de bandas municipales, entonces él se iba. Y quedaba la familia en San Lorenzo. Pero cuando se trasladaron a vivir a San Vicente, por cierto, frente a donde estaba la escuela Doctor Darío González, ya se trasladó con toda su familia para allá. Luego se trasladaron a vivir ahí al Santuario, el barrio Santuario, y a media cuadra del río Coahuapa, por cierto. Ahí ya estuvo toda la familia y ahí fue que se desarrolló don José Napoleón Rodríguez en su formación musical y empezó a componer música. Esto fue del 10 al 20, como alumno del maestro Carlos Martínez Castro, un maestro de maestros, papá de músicos de calidad, y director de la famosa Orquesta Verde, don Carlos Martínez Castro. Don Fausto, cuando estamos hablando de San Lorenzo y de San Vicente, tengo entendido que su abuelo, a quien después de investigar supe que lo apodaban como el Chato Rómulo, era un músico de profesión, pero un músico que era también competente en los instrumentos. ¿Cuál era el instrumento favorito de su abuelo y a dónde, en qué localidades se desempeñó él como director de las bandas municipales? Pues estuvo en San Agustín, Santa María Ostoma, y luego estuvo ya como músico, integrante de las bandas regimentales de Sonsonate, San Vicente, San Miguel y Chalatenango. Ahí, estando ahí, se jubiló. Su abuelo. Su abuelo. ¿Con quién se casa su abuelo? ¿Dónde es que se va casando para ahí ir en San Lorenzo? En San Lorenzo. Con una señora que se llamaba Ercilia Bonilla. ¿Y cuántos hijos tuvieron? ¿Cuántos fueron ustedes? No, eso es mi abuelo. ¿Su abuelo? Sí. De ahí mi papá se casó ya en San Vicente. En San Vicente. Con María Luisa Gracias de Rodríguez, que fue su... ¿Y cuántos hijos tuvo? 10 hijos. 10 hijos. Sí, 10 hijos. Ya. Sí. ¿Y viven todos? No, 2 fallecieron. Ya 2 han Una fallecido. hembra y un varón, sí. Sí. ¿Cómo fue el estudio de su padre? Pues como le digo, él estudió en principio con su padre, después con don Carlos Martínez Castro, que era una escuela seria de San Vicente, donde salieron muchísimos músicos. Don Carlos era padre del maestro Chemita Martínez, un flautista famoso que mi papá decía que jamás volvió a oír otro flautista como él, y que también él dirigía la Orquesta Verde. La Orquesta Verde era un conjunto como de unos 20, 25 músicos, famosa, que competía con otra orquesta que se llamaba Lírica, del maestro Chico Cañada. Entonces, ahí estudió mi padre con él. Y luego, el maestro Carlos se lo pasó a don Chico Cañada, maestro que se llamaba Francisco Crisóstomo Cañada, también de San Vicente, famoso tenor, y con él estudió violín. Al principio,
Don Chico lo puso en su orquesta, la Lírica, como primer violín, y después ya tocó en la orquesta Verdi del maestro Carlos. La orquesta Verdi hacía dos funciones, ¿verdad? Una religiosa, porque en ese tiempo lo religioso era fantástico en San Vicente. Las misas eran misas de 20, 25 músicos, el jubileo, la misa principal, los maitines en la noche. Entonces, el maestro Carlos dirigía la Verdi en lo religioso y el hijo, Chemita Martínez, en lo profano, porque en San Vicente se manejaba un ambiente musical, pero que no se ha dado en otro país. Porque fíjese que hay un caso muy curioso, que no se ha dado en otra parte. El nacimiento de muchos músicos en San Vicente. Y había como una vibración especial que atraía a los músicos. Nacían como flores a San Vicente. Y llegaban de otras partes a vivir a San Vicente. Entonces San Vicente se dio ese fenómeno, una gran cultura musical. ¿A los cuántos años empieza su papá ya a demostrar sus habilidades musicales? Muy pequeño, ¿verdad? Desde que estaba estudiando. Luego, ya como compositor, empezó como a los 16, 17 años. En esa casa ya del santuario. En esa casa fue que compuso él la mayoría de valses. Uh-huh. Pero por la época y porque también estando ahí se enamoró. Uh-huh. Ahora, don Fausto, estoy viendo yo que su padre desde pequeña edad fue un hombre que estuvo inclinado pues a componer y a dirigir y sobre todo también a interpretar. ¿Cuáles eran los instrumentos que su papá podía tocar hábilmente? Bueno, principalmente el violín, ¿verdad? Era un buen violinista. Cuando él ingresó a la orquesta Verdi, que era de su maestro Carlos Martínez Castro, inmediatamente lo pusieron en el primer actriz del violín, el primero. Él sabía por qué el maestro Carlos, y ahí había los demás músicos, eran músicos mayores. Entonces, él tuvo la virtud de desempeñarse en muchas facetas de la música. Por ejemplo, composición, que era su naturaleza, ¿verdad? Violinista, director de bandas y orquestas, maestro de educación musical. Todo eso él lo desempeñó. Maestro de coro, que no cualquiera era maestro de coro en ese tiempo, porque todo era en latín. Sí, sobre todo hay que remontarnos a la época y situarnos en las condiciones ambientales de esos momentos. ¿A qué edad compone su padre la primera composición? Y no sé si usted sabrá o se acuerda cómo se llamaba la primera composición que hizo su papá. Una marcha que creo que se llamaba 15 de septiembre.